Sean dos puntos, A y C, tales que son vértices opuestos de un rectángulo ABCD, donde los lados del rectángulo están completamente contenidos en la cuadrícula, como aparece en la imagen. Sea un punto E, que está debajo del rectángulo, como aparece en la imagen. Justifique por qué debería cumplirse que el trazo AC es menor estricto que el trazo AE más el trazo S. Bueno chicos, nos piden demostrar la siguiente desigualdad. Para eso tenemos que ver dónde estamos trabajando en un comienzo. Tenemos un cuadrilátero y tenemos un punto E fuera de él. Ahora, para poder trabajar con esta distancia, vamos a definirnos un punto auxiliar. El punto auxiliar va a ser un punto F. De tal manera que la recta FE va a ser ortogonal a la recta AF, ¿ok? Ahora tenemos que ver cuáles son los elementos que tenemos en la desigualdad. Para eso vamos a calcularlos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos con la distancia de E a C. Esta distancia, desde E hasta C, ¿cómo la vamos a calcular? Va a ser este trazo, más este trazo, más este trazo. Lo cual lo vamos a escribir acá. Sería entonces la distancia de C a D, más la distancia de D a F, más la distancia de F a E. Recordemos que por las definiciones del comienzo, las distancias son simétricas, así que si digo la distancia de C a D es lo mismo que la distancia de D a C, porque lo podemos cambiar en algún momento. ¿Ok? Calculemos el otro trazo, que sería la distancia de A a E, que sería entonces la distancia de A a F más la distancia de F a E. Distancia de F a E. Luego calculemos la otra distancia que está involucrada en nuestra desigualdad, la cual es la distancia desde A hasta C. Entonces sería la distancia desde A hasta D y más la distancia desde D hasta C. Lo cual quedaría como la distancia desde A hasta D más la distancia de D hasta C. Ya. Luego de eso, acá tenemos la suma de estas distancias. Entonces vamos a tomar intuitivamente esta distancia y la vamos a sumar. Lo cual nos queda lo siguiente. Nos quedaría que la distancia de A a E sumado con la distancia de E a C es igual. Veamos primero estos dos términos. Podemos ver que tenemos un término en común. El término es la distancia de F a E y los otros términos son todos diferentes. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría dos veces la distancia de F a E más los términos que nos quedan, que sería la distancia de D a F, la distancia de C a D, de D a F más la distancia de C a D, más la última distancia que nos queda, que es la distancia de A a F, la cual no podemos olvidar. Ya. Una vez que tenemos esto, podemos notar lo siguiente. La distancia de D a F, de F a E, esta distancia va a ser siempre positiva. ¿Por qué va a ser siempre positiva? Porque yo tengo el punto E fuera de la cuadrícula. Por lo tanto, esta distancia va a ser positiva. Entonces vamos a poder formar una cota inferior de esto. ¿Qué vamos a decir? A todo este elemento, que lo vamos a reescribir, este elemento de acá, vamos a decir lo siguiente. La distancia de A a E más la distancia de E a C va a ser mayor estricto, tomando en cuenta que esto siempre va a ser positivo. ¿Mayor estricto a quién? Va a ser mayor estricto a este tipo de acá más todo este tipo de acá. Entonces quedaría como la distancia de D a F más la distancia de C a D más la distancia de A a F. Luego de eso tenemos que ver lo siguiente. En nuestra desigualdad queremos la distancia de A a C, ¿cierto? Pero nosotros nos dimos un punto auxiliar, que es el punto F. Ahora tenemos que ver cómo poder eliminar este punto auxiliar. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a tomar esta distancia, que es la distancia de D a F, y esta distancia, que es la distancia de A a F. Entonces, si lo vemos aquí gráficamente, sería lo siguiente. La distancia de D a F sería esta de acá, y la distancia de A a F sería esta de acá. Si sumamos estas dos distancias, nos daría la distancia de A a D. Entonces esto de acá sería exactamente igual a la distancia de A a D más el término adicional, que sería la distancia de C a D. Y luego, como podemos ver, la distancia de A a D y la distancia de D a C es la distancia de A a C. Entonces esto de acá sería finalmente la distancia de A a C. Con lo cual se concluye la desigualdad estricta, que es lo que nos pedían demostrar. Bueno chicos, espero se haya comprendido bien y recuerden bien trabajar las distancias y tomar en cuenta las propiedades que vimos al comienzo.